Después de más de 6.000 años de civilización, la violencia no ha desaparecido de la naturaleza humana, y Colombia no es la excepción. Cuando inició la era republicana en el año 1811, los conflictos internos han sido constantes en el país, a causa de las injusticias que se dan en el marco de la política, la economía, la cultura e incluso la religión. Las relaciones familiares y de pareja no escapan a la realidad social de cada uno de los momentos que afrontó el país a través de su desarrollo histórico. Las discusiones en torno a la reforma o la abolición de la familia son las discusiones acerca de la violencia contra la mujer, según la perspectiva del feminismo más radical, como el sostenido por Shulamit Firestone, quien afirmaba que la liberación femenina era sexual y no solo económica, en su libro llamado La dialéctica del sexo. El asesinato de mujeres, visto bajo el enfoque de género, es lo que ocupará nuestra atención en los próximos minutos, a partir de la conmemoración mundial por el Día de la Mujer. Quédese y no se pierda los detalles de lo ocurrido en el marco de este homenaje suscitado en la ciudad de Tunja, bajo el mandato de Gustavo Petro. Discriminación y trato selectivo por parte de la Defensoría del Pueblo. Lo que para muchos comienza a ser paradójico, para la oposición se sabía hace tiempo, incluso antes del comienzo de la campaña presidencial del año 2022. En un escenario de resurgimiento del socialismo del siglo XXI, fundado por Fidel Castro y Lula da Silva a través del Foro de Sao Paulo, la tan parloteada doctrina de la igualdad que hizo mella en la izquierda colombiana se ha quedado en una mera ilusión. La mejor manera de entender las iniciativas de este gobierno es interpretando de manera inversa todo lo que su lenguaje quiere comunicar a la población. Con ello, hago referencia a la discriminación al que piensa distinto como efecto real de todo el discurso que el pacto histórico ha usado como reivindicación, el cual aplican a los distintos grupos sociales que conforman actualmente la izquierda colombiana. Para iniciar este video, antes de hacer una mención de la parte teórica y práctica del feminicidio en Colombia, me referiré a las actuaciones desplegadas por el Estado en el marco de las movilizaciones feministas realizadas el 8 de marzo de 2023 en Tunja. El modo en que operan localmente los incautos que se dejaron adoctrinar por las ideas de izquierda sobrepasa la desviación propia de cualquier delirio, y solo es comparable a las cuotas de género propuestas por la conocida y criticada Irene Montero, actual ministra de la Igualdad de España. Como experiencia personal puedo afirmar con conocimiento de causa la forma tan selectiva en que infructuosamente un integrante de la Defensoría del Pueblo desplegó escarmientos injustificados en mi contra por grabar el acontecimiento. Así fue. Por favor, no grabe la cara de las manifestantes. ¿Por qué? No se puede grabar la cara de las manifestantes, muchas de ellas, incluyéndome, somos Pero si es personas que tenemos... Sí, señor, pero es que no se puede grabar la cara de la persona. Pero yo no estoy grabando su cara. No, porque yo estaba grabando la de ellas justo antes de que ellos llegaran, entonces por Y favor, además, no grabe la cara. compañero, creo que la resolución de eso no va No para... importa. ¿Sí ve? No importa, pero por favor no grabe Y la cara además de las es el manifestantes. ejercicio de la libertad. Claro, sí, señor, pero su libertad hasta donde esté la libertad de las otras personas. Entonces, por favor, David, no grabe la cara de las personas. Ay, yo con su merced en clase. Claro que sí, entonces por eso le digo, por favor, no grabe la cara de los manifestantes. No, pues eso usted no lo puede prohibir. Sí, señor, pues yo no propiamente, pero si desea llamamos a Defensoría del Pueblo para que también le digan lo mismo. ¿Cómo así? Porque su merced no puede estar grabando a las personas sin su consentimiento. Su merced como estudiante de Derecho, abogado en ejercicio, Pero, sabe que eso es o sea, de hecho personal. ustedes como izquierda, de hecho lo hicieron con varios policías en su momento. Claro, sí, señor, pero como no hay servidores públicos acá, entonces pues ese es el Pero es problema. un espacio público. Claro, sí, señor, grabe al espacio público, no a las personas que están en él. Tengo que decir que el personaje quien hizo el reclamo fue compañero mío al interior de la UPTC, en una asignatura donde sostuvimos una fuerte discusión acerca de la legitimidad del delito de feminicidio en Colombia, el día 12 de marzo de 2021. Tal vez fue su inclinación personal la que motivó su conducta desviada con respecto al derecho fundamental del goce del espacio público del que soy titular. Sin embargo, no es justificable usar una investidura o una calidad determinada para cercenar la posibilidad de dejar un registro audiovisual de la jornada.
De hecho, más reprochable aún es el hecho de que fui la única persona a quien la entidad le reclamó, tomando en cuenta que había más personas grabando los acontecimientos. Aproveché el momento para poner en conocimiento de los medios de comunicación allí presentes dicha situación. Seguimos preguntándole a la gente. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué piensa de la manifestación que se está desarrollando hoy? ¿Qué pena la pregunta de su merced de Boyacá Radio? Sí, señor. Pues me parece, bueno, digamos, más allá de lo de las opiniones sobre el derecho a manifestarse públicamente, no sé, me ha parecido que como que la postura de la Defensoría del Pueblo ha sido un poco selectiva, porque su merced hace parte de los medios de comunicación y quería preguntarle si ellos le han hecho algún tipo de reclamo por la grabación que está haciendo. No, nadie me ha reclamado. A mí sí me reclamaron, que porque yo no podía ir a grabarlos públicamente, que porque ellas se sentían intimidadas. Entonces, eso sería de pronto lo único. Pues más allá de la movilización, pues es un derecho fundamental que tienen todas las personas a manifestarse públicamente, siempre y cuando no sea violenta esa manifestación, ¿cierto? La discriminación de la cual me defendí aquel día es frecuente dentro de los espacios universitarios. Es un hecho resaltar que los profesores, más que ejercer el adoctrinamiento tanto en universidades públicas como privadas, también presionan al estudiantado a través de la calificación. Esa puede ser la razón por la cual algunos de los estudiantes actúan como seres gregarios y sesgados con personas que no comparten sus delirios ideológicos. De manera que el trato asimétrico frente a la ley es lo que caracteriza a la izquierda en su práctica política cotidiana. Tal vez la única igualdad que predican los progres sea la de la igualdad en la estupidez. 2. Diferencias entre el feminicidio y el homicidio agravado. Desde una mirada general, antes de analizar los argumentos de los grupos feministas locales y para conocer los fundamentos teóricos del delito de feminicidio, hay que remitirse a la obra escrita por la sudafricana Diana Russell llamada Femicide: The Politics of Woman Killing, que fue publicada en el año 1976. Según su punto de vista, el feminicidio es tan antiguo como el patriarcado porque se refiere a un contexto cultural muy particular, el cual consiste en una histórica persecución hacia la mujer, tan implacable que le ha inhibido de salir de su casa en la noche. A eso le llamó situaciones de violencia sexual determinadas por estructuras de poder dominadas por el hombre, tales como la religión. De modo que desde su punto de vista, el feminicidio constituye un método de control social del hombre hacia la mujer, por lo que se le debe dar un tratamiento distinto al homicidio, pues es causado por razones relacionadas con la condición y jerarquía masculina dentro de las diferentes actividades de la sociedad, la amistad o la convivencia. No obstante, atribuir las diversas expresiones de violencia hacia la mujer a una condición de ser mujer o por una posición social predominante del hombre es algo que pierde de vista las verdaderas razones que originan ese fenómeno. La violencia sexual en contra de hombres ocurrida al interior de las cárceles tiene los mismos motivos que la violencia en contra de las mujeres en las noches urbanas, y es una desviación psicosocial del victimario. No se puede atribuir exclusivamente a la cultura, porque los hábitos y costumbres pueden ser implantados con eficacia absoluta solo a nivel individual, mientras que a nivel colectivo no, tal como lo hizo la URSS sin éxito alguno al intentar eliminar la religión de la vida social. Demostrar que la intención de sostener la hipótesis de Russell no es correcta tiene que ver con que incurre en una falacia de falsa generalización. Si el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, entonces los hombres ejercerían violencia sexual contra sus parejas, hijas, hermanas, familiares, amigas y demás conocidas. Así pues, el impacto de la cultura patriarcal en la vida e integridad de las mujeres tendría una aplicación simplemente abstracta, dado que la dominación del hombre hacia la mujer en múltiples ámbitos, si bien hace referencia a un aspecto objetivo traducido como las relaciones de poder, en la práctica se despliega en términos tan subjetivos y heterogéneos que volvería poco rigurosa una generalización al respecto. En Colombia, el delito de feminicidio se tipificó como tipo penal autónomo mediante la Ley 1761 del 2015, a través de la cual se adicionó el artículo 104A al Código Penal que rige actualmente. Dicha norma jurídica fue demandada ante la Corte Constitucional, que se pronunció sobre su constitucionalidad a través de la sentencia C-539 de 2016. El núcleo del problema jurídico giró en torno a la dificultad de demostrar el aspecto subjetivo de ese tipo penal, que hace referencia al asesinato por el hecho de ser mujer,
pues genera dificultades probatorias para el ente acusador al momento de ejercer la acción penal. Finalmente, la Sala Plena resolvió que tal ley se ajustaba a la Constitución. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de manera similar, ha decantado una muy interesante jurisprudencia acerca del feminicidio en Colombia. Hasta el día en que se publicó este video, esta corporación cuenta con 32 providencias relacionadas con ese delito en sede de casación, por lo que es preciso referirse acerca de estos pronunciamientos. En primera medida, lejos de tener el ánimo de respetar el criterio de los magistrados, desde este canal se ha encontrado una falta de claridad conceptual y práctica en cuanto a la diferencia entre un homicidio agravado y el feminicidio, evidenciado en sus recientes providencias. La sentencia penal 3993 del 14 de diciembre de 2022, con radicado 58187 y ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, es importante referirla aquí porque ha sido la providencia que más ha profundizado sobre el aspecto subjetivo del tipo penal, que tiene que ver precisamente con el homicidio de una persona por la circunstancia de ser mujer. En esa ocasión, la Sala decidió condenar por feminicidio al encontrarse convencida, más allá de toda duda razonable, de que los antecedentes de amistad del victimario y la manera en que murió la víctima hacían viable la configuración del delito, en tanto que hubo un aprovechamiento de la fuerza física masculina para someterla a su voluntad sexual y finalmente producirle lenta y dolorosamente la muerte. Sobre esta decisión, cabe precisar que, científicamente hablando, la fuerza física no es un factor determinante para definir el sexo masculino o femenino, pues una mujer adulta tiene más fuerza física que un niño. De hecho, ha habido casos de violaciones de maestras hacia alumnos, de modo que tales crímenes ocurren por una actitud psicópata del victimario que no necesariamente obedecen a su orientación sexual o su condición social. Lo mismo se observa en el auto penal 1165 del 23 de marzo de 2022, con radicado 58511 y ponencia de la magistrada Miriam Ávila Roldán. En esa ocasión, la sala confirmó una condena por feminicidio en un caso donde la compañera permanente de un ludópata fue víctima de maltrato psicológico previamente a ser asesinada por un disparo con arma de fuego. Ahí es donde sucede la imprecisión de considerar que en esos eventos el asesinato ocurrió por el hecho de ser mujer, en tanto que el victimario había acudido a donde su hermana antes de perpetrar la conducta delictiva, por lo que el crimen no fue por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser su pareja sentimental. Según la ley, el vínculo de pareja constituye una circunstancia para poder establecer que una agresión hacia una mujer se hizo por su condición sexual. Sin embargo, existen peleas de parejas que pueden tener una causa distinta que la calidad subjetiva de una de sus partes. Una pareja de lesbianas escaparía por completo de este supuesto, pues la agresora también se mataría a sí misma por el hecho de ser mujer. Las anteriores elucubraciones, además de que ayudan a separar la semilla de la cizaña, sirven para dar visibilidad a una conclusión clara, y es que es totalmente falsa la teoría del feminicidio, erigida en ley en Colombia desde el año 2016. Por supuesto que la Administración de Justicia Penal no tiene la culpa de las idioteces que legisla el Congreso, alcahueteadas por la Corte Constitucional. La crisis social se debe a una manera errónea de analizar la realidad cuando la pasión humana se expresa. Cabe recordar que dicha ley fue promulgada con ocasión del cruel asesinato de Rosa Elvira Celi, conocido por ser una noticia que causó escándalo nacional por mucho tiempo. No resulta algo desconocido al oyente el hecho de que los congresistas responden a la opinión pública y no necesariamente a la razón. A ellos no les importa que las leyes queden mal diseñadas, lo que les interesa es captar la aprobación de cada vez más personas. De ahí que la ley de feminicidio haya sido calificada por muchos expertos en derecho penal como populismo punitivo, tal como se expuso en el artículo científico llamado El populismo penal en Colombia, escrito por Juan Pablo Sarmiento, Enid Carolina Bula y Carolina Mariño, aunque realmente no se pueda concluir como tal que sea una expresión de dichos intereses, debido a que la pena por el delito de feminicidio es menor si se compara con la del homicidio agravado. Esa naturaleza irracional del ser humano, que se vuelve más visible y notoria cuando la persona tiene derecho a depositar su voto por el candidato que más le resulta convincente cuando hay elecciones,
sea la causa de que los asesinatos a mujeres aumentaran en todos los países que han tipificado el feminicidio, así como lo dijo Celeste Sacomano cuando analizó las razones por las cuales ocurría este fenómeno y su relación con la impunidad. Abro comillas. En el caso de los asesinatos de mujeres por razón de género, la impunidad es el resultado de la debilidad institucional, cuyos síntomas son la falta de respeto por el Estado de Derecho, la corrupción y una administración de justicia deficiente. Como se ha mencionado previamente, las teorías feministas latinoamericanas reivindican que la impunidad es un catalizador significativo de la violencia extrema contra la mujer, así como una de las principales causas de la perpetuación de la violencia contra la mujer. Además, informes estadísticos de la ONU Mujeres consideran que en 2014 los niveles de impunidad en algunos países de la América Latina alcanzaron el 98% de los feminicidios denunciados. Ahora bien, ante la falta de especificidad discursiva, cabe preguntarse a qué hace alusión la autora cuando se refiere a la deficiencia de la administración de justicia y cuáles son sus causas. ¿Obedece a un fenómeno de corrupción burocrática o a un defecto estructural? Inicialmente, optar por lo primero sería lo más fácil y satisfactorio para los defensores de este delito. Sin embargo, la realidad permite concluir algo muy distinto. Aunado a lo investigado por Sacomano, las críticas al delito de feminicidio encuentran asidero en las propias voces feministas, quienes ven este concepto como algo erróneo. Así se refirió Rosana Kramer sobre el particular. El problema de la figura legal del femicidio que existe en la Argentina desde el 2015 es que toma el argumento de que se la mató por ser mujer. Y yo no niego que pueda haber asesinatos en donde esta, digamos, sea una razón principal. Pero si uno toma los estudios de psicología sobre violencia en el seno de la familia, uno jamás va a encontrar ese término, porque la violencia es algo mucho más complejo, más específico. Incluso si pensamos en la posibilidad de que se mate un hombre por ser hombre, en el momento que se mata a un gay, se mata a un hombre gay por ser hombre no lo suficientemente hombre entre comillas. Cuando se mata a un militar, la mayor parte de los militares en el mundo también se lo mata por ser hombre. Cuando se mata a un policía también se lo mata por ser hombre. Tracemos distinciones, ¿no? Claramente los femicidios, independientemente, ¿no?, de que uno esté de acuerdo con la construcción legal de una figura específica para tratar de esos crímenes, que es otro debate que existe, claramente hay un componente en la que el género de esa persona, en este caso la condición femenina, la condición de mujer, tiene algún rol. No digo que explique todo, pero tiene algún rol, ¿no? Ahora, es decir, hay una, por ejemplo, en el caso de las violaciones, claramente la diferencia biológica es usada como un arma en contra de la mujer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Teniendo en cuenta que para nadie es un secreto que las reivindicaciones feministas en Colombia no son más que una copia barata de las que se aplicaron en Argentina o México, las opiniones que se han dado frente al contexto argentino sirven para explicar el panorama colombiano. Obsérvese que esta figura académica reduce a casos aislados los homicidios de mujeres atribuidos a móviles misóginos. Aunque puede existir casos excepcionales de hombres que maten a una mujer por su condición sexual, algo más que suficiente para desacreditar cualquier tipo de necesidad de legislar a partir de estos casos, dado que una ley no se puede basar en excepciones sino en reglas generales, una crítica del feminicidio no solo se basa en un aspecto cuantitativo. Además de que estos casos son escasos en la realidad, la criminalización de la finalidad misógina del victimario resulta ser bastante peligrosa para los intereses de las mujeres, porque hay dificultades probatorias para demostrar ese aspecto subjetivo, incluso con hechos que demuestren la existencia de antecedentes de maltrato, una situación de inferioridad física o psíquica o una jerarquización social con la víctima. Dado que cada una de estas conductas pueden ser cometidas por alguien que no sea misógino, así como también que una persona misógina no puede estar inmersa en dicha caracterización, de modo que tales circunstancias no son suficientemente precisas para definir la condición de ser mujer. Aunado a eso, al haber una pena menor para este delito, el agresor decidiría optar por una condena por feminicidio en comparación con una por homicidio agravado al momento de confesar su responsabilidad ante el juez. Es decir, el legislador estaría promoviendo indirectamente esta infracción, al mandar un mensaje a la ciudadanía acerca de que es menos grave matar a una mujer supuestamente por el hecho de ser mujer que por motivos diferentes. Por tanto, es posible afirmar que las acciones de este movimiento demuestran que ellos mismos han fracasado
en su intención discursiva de proteger la vida e integridad de las mujeres, en tanto que critican el sistema judicial encargado de hacer cumplir una ley que obedece a sus intereses ideológicos basada en una falta de capacidad cognitiva, concretada a partir de que no pueden conocer en qué eventos un hombre mata a una mujer por el hecho de serlo y uno en el que no. Acerca del asesinato de mujeres en Colombia durante el 2022 y el 2023. En un plano más específico, cuando la manifestación se situó en el centro histórico de la ciudad de Tunja, concretamente en la Plaza de Bolívar, tuve la oportunidad de preguntar a la líder del movimiento feminista local cuál era su opinión sobre los datos que se compartieron durante ese evento, tales como que los homicidios a mujeres habían aumentado en el 2003 con respecto al año 2022. En primer lugar, escuchemos las declaraciones oficiales brindadas al público por parte de los grupos feministas tunjanos. Hoy, en esta movilización en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, desde los diferentes colectivos de equidad de género de la ciudad de Tunja, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se lleve a cabo la declaratoria de emergencia por violencia machista. Al Gobierno de Boyacá y al Gobierno Municipal, la adopción y puesta en marcha de las políticas públicas de mujeres y diversidades sexuales. Por las 3 mujeres que cada hora, las 128 al día y las 47.000 en el año 2022 víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia. Por los 614 casos de feminicidio en el año 2022 en Colombia. Por los 14 feminicidios que se reportaron en el departamento de Boyacá en el año 2022. Por los 47 feminicidios de mujeres colombianas en lo que llevamos del año 2023. Hoy gritamos a viva voz, ¡ni una más! ¡Ni una más! Según estas supuestas estadísticas, durante el año 2022 fueron asesinadas 614 mujeres en territorio colombiano y hasta el 8 de marzo de 2023 habían muerto 47. Desde su punto de vista, el número ha disminuido si se comparan ambas anualidades, pues en el año 2022 morían aproximadamente 51 cada mes, mientras que en el 2023 fueron aproximadamente 23. Ahora bien, esto fue lo que respondió la líder feminista. Entonces, en este orden de ideas, señora, yo quisiera preguntarle, bueno, no sé si es que la cifra esté correcta o no, que el número de entre lo que ustedes llaman feminicidios entre el año 2022 y el año 2023 en el que estamos ha aumentado. No sé si ese dato sea cierto. Por supuesto, ellas sacaban nuestras tamboreras, a las que agradecemos su presencia. Dieron unas cifras, pero están muy por debajo de las que nosotras tenemos y de las que el gobierno muestra. Es mucho más grave y preocupante la situación. Sí, señora. Entonces, en este año, solamente en los meses de enero y febrero van 37 feminicidios en Colombia. Casi uno por día. En Boyacá no hemos tenido en este año feminicidios, pero el año pasado fueron 7. También nos han matado mujeres en el extranjero, han matado 5 mujeres nuestras. En la cual se hizo legal el voto en Colombia. Según organismos nacionales e internacionales, cada 3 minutos están violentando a una mujer. Cada hora están matando a una. ¿Y eso cuál es brutal. ¿Cuál es la fuente que ustedes tienen para decir que se ha matado ese tipo de...? Nosotros tenemos como fuente la plataforma feminista boyacense, tenemos un observatorio y estamos sacando esos digamos, datos. de esos casos violentos, ¿cuántos han terminado en procesos judiciales? Muy pocos. Muy pocos. El problema es, primero, no hay una respuesta institucional adecuada. Segundo, no tipifican como debe ser los asesinatos de las mujeres. Y 3, pues los procesos que se dan a nivel judicial son muy lentos, entonces casi nunca terminan con un castigo, digamos, real. Y la impunidad invita a muchas más. Una organización que promueve esa justicia, o sea, que esas personas
víctimas reciban justicia pronta? Somos muchas las organizaciones en el país y esto que ves hoy es un grito más de creativo. muchas mujeres, de muchas colectivas, Ustedes una mismas las juntanza postulan y eligen la ganadora. reclamando precisamente Pero que haya pase. justicia, porque la injusticia contra las mujeres ha sido histórica. Nuestros derechos han Hacia los sido hombres también. también, pero los hombres han tenido derechos naturales. A los hombres no les tocó luchar por el voto, a las mujeres sí. A los hombres también les tocó luchar por el voto. Mucho tiempo, pero mucho antes. Y hubo luchas internacionales que les posibilitaron eso, ¿sí? Sí, digamos. Entonces, claro, hay muchas injusticias, pero la discriminación histórica es mayor contra las mujeres. Sí, Y digamos. sigue siendo. Precisamente, como su merced reconoce que ese dato es cierto y que muy pocos son los procesos judiciales que se han dado como consecuencia de esa situación que es dolorosa, ¿sí? Yo quisiera preguntar entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno del cambio? O sea, ese es el cambio que estaba reclamando el gobierno de Gustavo Petro para que haya mayor asesinato de mujeres. No ha habido mayor asesinato. Pues su merced El misma lo problema no es de Petro, el problema es de 200 años de ignominia. Obsérvese que esta mujer dijo esta cifra, 37 víctimas, algo que difiere con la cifra dada por sus propias compañeras. Sin embargo, a partir de las estadísticas suministradas por la Fundación Colombia, fueron 259 las víctimas del delito de feminicidio en Colombia, una cifra que permite afirmar que ni siquiera al interior del movimiento se ponen de acuerdo sobre cuál es el número de decesos de mujeres en el año 2022. Adicionalmente, se contradice al decir que el asesinato de mujeres en el año 2023 aumentó, pero después lo niega cuando se atribuyó tal problemática al gobierno de Gustavo Petro, algo que demuestra un interés político en la realización del evento, lo cual permite concluir que la falta de claridad de los datos y el sesgo ideológico provienen realmente del movimiento feminista y no de la oposición. Cabe la pregunta acerca de cuál fuente de información merece credibilidad. Si se tiene en cuenta que el criterio para diferenciar el homicidio del feminicidio es esencialmente jurídico, no hay que creerle a las fuentes activistas, sino que hay que darle mayor credibilidad a las entidades encargadas de investigar los hechos delictivos. De ahí que el homicidio por el hecho de ser mujer no sea criterio para determinar la estadística, sino el homicidio. 4. Hipótesis acerca de la cantidad de asesinatos a mujeres en el gobierno del cambio. Con respecto al fenómeno de violencia hacia mujeres, cuando inicié esta investigación, incluso antes del 8M del 2023, surgieron dos hipótesis que podían ocurrir durante el gobierno de Gustavo Petro, quien prometió mayor justicia social y una mirada alternativa frente al modelo económico y social actual basado en el libre mercado, el cual ha sido objeto de rechazo del feminismo más radical. La primera consiste en que los homicidios a mujeres irían en aumento a medida en que las políticas públicas sobre protección a la mujer se fuesen aplicando administrativamente desde el Ministerio de la Igualdad, creado por medio de la Ley 2281 del 3 de enero de 2023. El estudio anteriormente citado brinda una claridad fáctica acerca del impacto de tales iniciativas legislativas y de política criminal sobre la seguridad de las mujeres, porque se basa en la evidencia empírica de los países latinoamericanos que tipificaron el feminicidio como un delito autónomo con respecto al homicidio. Segunda, consiste en que los asesinatos a mujeres serían presentados a la opinión pública como un fenómeno que iba en disminución, pero ocultando la realidad. Detecté dos formas en que podía realizarse esta frivolidad. La primera se puede presentar a través de los mismos colectivos feministas, los cuales tendrían que omitir la publicación de los datos reales por obvias razones. La segunda puede ocurrir por medio de la Administración de Justicia, haciendo la adecuación de tipicidad de los asesinatos a mujeres como homicidio agravado y no como feminicidio, para mostrar a la opinión pública que han disminuido. Este es un evento en el que el ente acusador estaría a merced de los intereses del gobierno. Recordemos que el periodo de Francisco Barbosa, considerado por la prensa como una de las piedras en el zapato de Petro, terminó su periodo en febrero de 2024. Después de esta fecha, el gobierno tuvo que turnar a la Corte Suprema de Justicia una lista de elegibles con algún personaje fácilmente controlable desde el gobierno, tal y como se ha venido haciendo tradicionalmente en la política. Confirmación de la hipótesis acerca del aumento de número de asesinatos de mujeres durante el año 2023.
Para el esclarecimiento de la directa relación de proporcionalidad entre la implementación de la política pública sobre prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres con el aumento de asesinatos de mujeres en Colombia, prudentemente decidí esperar a la finalización del año 2023 para sacar conclusiones respecto a los datos oficiales, tomando en cuenta que a la fecha de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer todavía no estaba en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Este organismo comenzó a entrar en funciones a partir del decreto 1075 del 29 de junio de 2023, mediante el cual se adoptó su estructura administrativa. Por tanto, la confirmación de las dos hipótesis anteriormente presentadas no se hubiese podido verificar antes del 2024. Según la evidencia empírica, se ha confirmado la primera y segunda hipótesis anteriormente expuestas relacionadas con el aumento de los asesinatos de mujeres en el año 2023 como consecuencia de la existencia del tipo penal de feminicidio y la aplicación de políticas públicas sobre prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres. A partir del informe arrojado por el Instituto de Medicina Legal, entre enero y noviembre del año 2023 hubo un aumento de casos de asesinatos de mujeres con respecto al año 2022, pues fue de 912 casos. Ciertamente esta cifra alarmó al gobierno de Gustavo Petro e inmediatamente sacaron una estadística distinta en la que había menos cantidad de asesinatos de mujeres. El conflicto de información que puede haber entre las dos entidades no representa mayor dificultad para solucionar, dado que adquiere mayor validez la arrojada por Medicina Legal, en tanto que es la institución competente para investigar y llevar ante un juez cualquier caso de asesinato ocurrido en el país, en comparación con una dedicada a mantener el orden público. Por tanto, es un hecho que el 2023 arrojó un aumento de los casos de asesinatos de mujeres con respecto al año 2022. La contundencia de esta realidad puede justificar la declaración de un estado de excepción por parte del gobierno del guerrillero Gustavo Petro,